Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Eso, que se escuche animado. Gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos a un nuevo nivel que está bastante interesante, de mucho compromiso. Este ministerio es el de alabanza, creo que es el más visible, pero pues también ese es el más observado. Somos de los que más nos ven y dicen, ay, mira, el hermanito hizo tal cosa. Desde el que estamos adelante, ay, mira, se equivocó Vic, que es el que más se equivoca. O dicen, no, mira, Alex ahora se comportó de esta manera. Son los más visibles, somos que como que la cara casi de cierta manera como el que predica. Nos están viendo, nos están observando. Es un ministerio muy bonito, muy hermoso, pero requiere mucha responsabilidad, requiere carácter y sobre todo requiere formación, que es lo que vamos a estar viendo. Y el tema número uno el día de hoy es creados para alabar y va a estar basado en Isaías 43, versículo 7. Voy a sacar mis notas. Isaías 43, el 7 y el 21. ¿Qué les parece si primero vamos a poner en las manos del Señor este tiempo? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias que nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias por la vida, Señor, de los jóvenes que hoy se encuentran aquí tomando las primeras clases, Señor, respecto a este ministerio. Es una responsabilidad, Señor, es algo hermoso alabarte, pero una gran responsabilidad para quienes lo hacemos, Señor. Gracias porque tú les has permitido irse formando, Señor, y hasta hoy tú les has sostenido, Señor. Ellos han sido obedientes, Señor, en atender los diferentes niveles, Señor, de discipulado. Y hoy, Señor, que han llegado en este punto, yo te ruego que tú les des inteligencia, sabiduría y sigas dando esa disposición, Señor, que se requiere para hacer tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad y queremos hacerlo de acuerdo a tu palabra como tú lo enseñas. Gracias, Señor, y lo ponemos todo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Eh, de manera general, podemos comentar, antes de entrar formalmente a lo que sería el tema, de manera general podemos comentar que la alabanza como tal en el Antiguo Testamento, ustedes lo ven en Génesis desde la caída del hombre hasta versículos más adelante es cuando dice que los hombres empiezan a invocar a Dios. Empiezan a invocar y en efecto no es propiamente una alabanza, empiezan como que a buscar, tienen esa necesidad como la vemos en las sociedades diferentes. Pero realmente la alabanza inicia hasta cuando el Señor se le aparece a Moisés, y ahorita en el tema lo vamos a ver, se le aparece a Moisés y le da instrucciones, y Moisés, en el cántico de Moisés y María, ahí es donde sale por primera vez la palabra alabanza, y vamos a ver su definición. Hasta en ese entonces es cuando se habla específicamente de alabanza, antes no existía. El Señor le da a Moisés todo lo necesario para hacer el tabernáculo y todo lo que debía de hacerse para llegar a la presencia de Dios. Todo eso, los procesos del tabernáculo nos van a hablar acerca de lo que es alabanza, cómo todo tiene un simbolismo, todo tiene un significado y sobre todo un proceso. ¿Qué es un proceso? Algo que me sirve para llegar a X resultado. En este caso, el proceso de alabanza era llegar a la misma presencia de Dios y solo lo hacían ¿quiénes? Los sacerdotes. Vamos a aprender también qué es el sacerdocio, qué hace el sacerdote, porque escuchábamos una enseñanza de Ipco y decía así de sencillo, un músico que no entiende qué es el sacerdocio, es un simple músico, se queda en eso, no es un adorador. Y nosotros cuando nos presentamos delante del Señor debemos ser adoradores. Y de manera general también resumida, este es el pre-intro, de manera resumida, digamos que el pueblo de Israel alabó durante todo lo que es el Antiguo Testamento, probablemente hasta, corrígeme Dani, hasta antes, hasta 400 años de silencio que no habla la Escritura,
hasta que viene Cristo. Probablemente ese tiempo hubo alguna especie de periodo de tiempo en el cual no hubo una alabanza formal, porque fue los tiempos del exilio, fue el tiempo en donde estaban desterrados, y más adelante vuelve el pueblo de Israel, y a la partir de la venida de Cristo ya ahora hay un templo que reconstruyó, Herodes. Herodes era un hombre que no temía de Dios. Sin embargo, hasta ese entonces el templo de Herodes era la parte más importante, y lo han visto seguramente ustedes, cómo era símbolo de orgullo nacional ese templo, símbolo de identidad. Y luego, a partir de la venida de Cristo, está Jesús con sus discípulos, y vemos cómo la venida de Jesús en todo momento también adora al Padre. Hay una forma de adorar. Cristo es la máxima representación de adoración, porque Él adora al Padre en todos sus actos. Y después, cuando se va y los discípulos se quedan, digamos que ahí están estos tiempos en donde el pueblo alaba al Señor. Ya no se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento acerca de la alabanza. Sí dice que cantaron himnos, y se entiende que es la alabanza que ya estaba establecido, que se había establecido desde tiempos antiguos. Y la alabanza como tal, digamos que continuó en la iglesia primitiva, básicamente hasta el tercer siglo. ¿Qué pasa en el tercer siglo? ¿Qué pasa? Que pues se fusiona lo que es el paganismo con el cristianismo a partir de Constantino. Entonces, básicamente en el siglo III se truncan muchas de las cosas, como lo que era el sacerdocio. El sacerdocio, como lo había el Señor enseñado, era que, lo vamos a ver ahorita en un momento, que todos iban a ser sacerdotes, y además de que la nación santa que el Señor había dispuesto, todo eso de cierta manera se truncó, y básicamente la iglesia de Constantino, la iglesia ya mezclada, la iglesia ya totalmente religiosa, se apropian de lo que es el sacerdocio. De tal manera que llega un punto inclusive en el cual se prohíbe desde el siglo III hasta el siglo XV, se prohíbe el tema de la Biblia. O sea, han escuchado que la Biblia no se leía sino en latín. A partir del siglo XV, con la entrada de la imprenta, lo primero que se imprime, como saben, es la Biblia. Y se hicieron otras impresiones, de tal manera que se dice que Alemania, con Gutenberg, tardó 2 semanas en distribuirse lo que son las primeras Biblias. Y luego tardaron 2 meses para distribuirse en Europa, todo lo que Europa, lo que era la Biblia. Entonces vemos cómo a partir del siglo III se trunca lo que era la alabanza, el correcto sacerdocio y la palabra. Esas tres cosas importantes se pierden. Pero parcialmente en el siglo XV con Gutenberg se retoma la palabra. Ahora ya la palabra vuelve a la gente común y corriente, a todos, y no solamente el clero. El sacerdocio, de cierta manera, pues siguió siendo ellos en sus religiones. Y luego, más adelante viene la Reforma, en donde la palabra en el siglo XVII es regresada nuevamente. La adoración a Dios también vuelve a retomar cierta forma. Y han sido etapas que han venido mejorándose, que han venido actuando, o el Señor ha permitido ese tipo de situaciones. Es como que el contexto global para introducirnos, para que veamos que también hay ciertos tiempos en el cual el ser humano ha influido, el enemigo también ha influido, pero sobre todo el pueblo de Dios como tal siempre se mantiene. Siempre se dice el remanente de Dios se mantiene. Y ahora sí vamos de lleno a lo que es el tema 1, y dice creados para alabar. Alguien prepare Isaías capítulo 43. A ver, déjenme, voy aquí a ver unas notas. 43:7 y 43:21. Bien, ¿quién tiene Isaías capítulo 43:7? Léalo, por favor.
¿Sí? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado, los creé y los hice. Ahora el versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ok, aquí estamos hablando, capítulos anteriores, estamos hablando acerca de la redención de Israel, pero estamos hablando de un pueblo que le pertenece al Señor. Nosotros no somos el Israel espiritual como a veces se dice, pero somos la iglesia de Cristo. Y como la iglesia de Cristo, también esto se nos aplica. Y aquí la idea principal, ustedes lo ven en sus notas, dice, cuando el Señor crea al ser humano, ¿lo hizo para qué? Para su alabanza. Pero para alabarle, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. Cuando el Señor crea al ser humano, lo hizo para su alabanza, pero para poder alabarle, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. Les pregunto, el vecino de aquí a un lado, bueno, no sé si sepa o no del Señor, el vecino de aquí a un lado, ¿puede alabar al Señor? ¿De acuerdo a lo que hemos leído? No, porque dice que Él nos ha creado para alabanza de su gloria, pero Él es una criatura del Señor, pero para alabarle realmente tenemos que ser redimido. También lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, como introducción, el hombre es creado, pero lo vemos como es colocado como corona de la creación. Como la corona de la creación. Vemos que el resto de la creación, cuando ustedes leen el libro de Génesis, dice que por medio de su palabra creadora, su omnipotencia, va el Señor haciendo desde la separación entre el espacio, dice los cielos y la tierra, va haciendo los seres vivientes, va haciendo cada cosa. Mas sin embargo, vemos que Dios toma para hacer al hombre, Génesis 2:7, alguien prepárelo por favor, si alguien lo tiene. Vemos cómo el Señor toma algo insignificante como polvo o barro para hacer algo preciado. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dios sopla en su nariz y entonces el ser humano llega a ser un ser vivo con la diferencia de ser una obra maestra de las manos de Dios. Ahora entendemos que todo fue creado por la palabra del Señor, pero vemos de acuerdo a Génesis 2:7, ¿alguien lo tiene? Léelo por favor. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. Ok, fue el hombre alma viviente. Entonces, Él formó al hombre, a nosotros, nos formó a los antecesores, los formó del polvo de la tierra. Pudiera entrar en discusiones y dar mi opinión acerca al respecto de qué pasa con aquello, con la creación de lo que vemos los dinosaurios y todo eso. Pudiera entrar en ello, pero creo que es irrelevante. Eh, Digo irrelevante porque la Biblia en los periodos de tiempo de Génesis habla acerca de eso, de periodos, más que de años solares, más que de 24 horas. La escritura solamente habla de periodos, no habla específicamente que si era un día de 24 horas como muchos pudieran argumentar. Hasta ahí es un pequeño paréntesis. Ahora, ¿cuál es el propósito de la creación del ser humano? Porque si nos quedamos con solo el relato de la creación, estaríamos viendo como que el proceso, pero no el objetivo, pero no el fin. El objetivo era y será mostrar su gloria y su grandeza. Ese es el objetivo de la creación, mostrar su gloria y su grandeza. Isaías 43:7. Nuevamente, por favor. Adelante. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los hice. De tal manera que ese es el objetivo, darle gloria. Ese es el objetivo para su grandeza.
y para su gloria. Y aquí empezamos a ver nuestra identidad. Nuestra identidad viene de nuestro Creador. Por ejemplo, vemos un reloj. ¿Qué identidad tiene? La del relojero, ¿verdad? ¿Qué identidad tiene un mueble de carpintería? Pues del carpintero. Hay carpinteros que hacen unas obras maestras espectaculares. Y así con cada cosa, de tal manera que aquí empezamos nosotros a ver nuestra propia identidad. Nosotros reflejamos y tenemos la naturaleza. Acuérdense que el Señor sopló aliento de vida sobre este ser que había creado con sus manos. Entonces también tenemos esa identidad que viene de parte de Dios. Y como resultado de esa identidad, escuchen, proclamamos sus alabanzas y publicamos su grandeza. Les repito, proclamamos sus alabanzas y además publicamos sus grandezas. Y aquí el versículo 21 de Isaías 43 dice que este pueblo lo he creado para mí, para mis alabanzas publicará. Y la alabanza de manera muy general es una expresión de reconocimiento de la grandeza de Dios. Esa es la alabanza de manera general. Reconocimiento de su señorío. Aquí es importante que esa alabanza debe reflejar el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Pero algo importante de llamar la atención, que cuando lo hacemos genuinamente es porque lo estamos reconociendo. Pero ahora, trasladado a la iglesia, cuando la iglesia se mete a alabar y adorar y entra alguien, la idea es que van a percibir, bueno, ¿a quién están alabando? ¿Por qué alaban con tanto? ¿O por qué? Algo diferente se siente. Es más, humanamente el ambiente, cuando tú entras a un lugar a donde están felices, ¿qué sientes? Felicidad. Entras a un funeral y ¿qué sientes? Se siente, ok. Bueno, nosotros reflejamos su alabanza, su gloria, publicamos su grandeza. Entonces, cuando alabamos, ahora sí, como pueblo de Dios, y cuando esté alguien nuevo entre nosotros, inclusive debe de contagiarse, debe de sentir eso, y aún en eso está el mover del Espíritu Santo, está el mover de su poder, actuando sobre la vida de aquel que no le conoce. Aquí podemos plantear una pregunta. Si bien somos hechos para alabar el nombre del Señor, ¿dónde queda mi voluntad? Porque pareciera que Dios solamente pide alabanza y ya. Yo te hice, tú me alabas. ¿Sí? Eso pareciera ser que como que cuartan como que choca. Bueno, entonces, Señor, ¿no tengo derecho a hacer mi propia voluntad? Efectivamente, la ofrenda que más le agrada al Señor es esa ofrenda voluntaria. Más adelante, cuando vayamos ahondándonos en el tema, vamos a ver que para alabar a Dios se requiere un sacrificio. No hay alabanza sin un verdadero sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que antes de alabar, yo primero debo de reconocer que la gracia de Dios está sobre mí, que Dios ha perdonado mis pecados y mi vida está entregada a Él de cierta manera en sacrificio, y entonces esa alabanza es la que el Señor recibe. Pero vuelvo al punto, ¿en dónde queda mi voluntad? Porque pareciera que es alabar porque el Señor lo dice y se acabó. El Señor puso libre decisión en cada uno de nosotros. Eso hace la diferencia entre nosotros y el resto de la creación. Pero cuando voluntariamente entregamos nuestra alabanza, esta es una alabanza perfecta. Y veamos aquí de manera puntual. Y escuchen, el hombre es obra de arte de la creación. Dios le creó para tener gozo en él y para conocerle. El Señor no solamente nos creó por crear. El Señor es un Dios creador por naturaleza, pero también nos creó para que nosotros reflejáramos su gozo, para tener gozo en nosotros, y que también le conociéramos. Recuerden cómo cuando el hombre cae, ¿quién busca al Señor? ¿El hombre busca a Dios o al revés? Es Dios quien va a buscar al ser humano. ¿Se acuerdan que le dice, ¿dónde estás, Adán? El hombre no pecó y dijo, ay Señor, oye Señor, ¿dónde estás? He caído. No, es el Señor quien se acerca al hombre.
Y volviendo a Isaías 43:7, dice, para gloria mía los he creado, significa que Dios no solamente nos creó, sino que nos dio un propósito. Para gloria mía los he creado. Dice, si no tenemos un creador, entonces no tenemos ningún propósito. Observen cómo las diferentes teorías, que son esas teorías, en donde el hombre viene de la nada, ¿verdad? ¿Sí o no? El hombre viene de la nada. Y físicamente, la nada, ¿qué puede producir? Nada. La materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Entonces, en un sentido opuesto, la nada no puede producir nada. En este caso, vemos que el Señor nos crea con ese propósito. Entonces, si no tenemos creador, entonces no tenemos ningún propósito. Pero Dios nos creó y Él lo hizo con ese propósito, creándonos para su gloria. Esto significa que cuando estamos glorificando a Dios, estamos cumpliendo con el propósito para el que fuimos creados. Cuando nosotros le cantamos, le alabamos, estamos cumpliendo ese propósito. Y por lo tanto, nos sentiremos felices por el hecho de estar cumpliendo ese propósito. Aquí va alineado también un poco con el tema de lo que decíamos, de la identidad. Si yo realmente tengo esa comunión con Dios, cuando yo le alabo, le entrego mi corazón. Vamos a llegar a un punto en donde vamos a llegar a las definiciones de alabanza que viene en la Biblia. Hay muchas en donde significan alabar, extender, alabar con cantos, de manera ordenada. Ahorita vamos a ver una definición como tal. Vamos a llegar a ese punto. Entonces, la alabanza debe ser el resultado y la señal de que somos hijos de Dios. Ese es el resultado. La alabanza debe ser el resultado y señal de que somos hijos de Dios. Y escuchen, es un vehículo para estar en la presencia de Dios. Aunque Dios es omnipresente, aunque Dios está en todos lados, cuando nosotros le alabamos de todo nuestro corazón, el Señor de cierta manera no puede, si lo puedo llamar de esta manera, el hermano Dani me va a corregir, el Señor no puede estar ajeno, indiferente, se vuelve irresistible nuestra adoración cuando realmente le adoramos al Señor, cuando entramos a su presencia. Es irresistible para el Señor estar con nosotros porque recuerden que estamos cumpliendo nuestro propósito por el cual fuimos creados. Entonces se vuelve como una especie de catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es algo que sirve para que se dé un resultado. Y obviamente tampoco es algo que diga, hoy sí me voy a poner a cantar y con eso ya, ¡pum!, cayó un rayo del cielo. No, tiene que ser una alabanza genuina, tiene que ser una alabanza con integridad y que está alineada nuestra vida a esa alabanza. Ofrecer voluntariamente alabanza significa que todo lo que hacemos, escuchen, decimos, pensamos y actuamos debe reflejar la grandeza de nuestro Dios. Y aquí puedo decirles, por lo tanto, somos alabanza. Les repito, cuando ofrecemos voluntariamente alabanza significa que todo lo que hacemos, decimos, pensamos y actuamos debe reflejar la grandeza de nuestro Dios. Por lo tanto, somos, les pregunto, ¿su vida es alabanza para el Señor? Porque yo puedo bajarme del púlpito y luego allá ser otra persona, pero créanme que yo creo que los que estamos aquí no hacemos eso. A donde quiera que estamos somos alabanza. Si entendemos ese concepto, si empezamos entendiendo este concepto, entenderemos que inclusive todas las cosas que hacemos de manera humana, material, las hacemos con cierta delicadeza, con cierto cariño, con cierta intención, y eso refleja también nuestro Creador, quien nos creó. El Señor no es un Dios que deja las cosas mochas. El Señor no es un Dios que trata mal a sus papás o que trate mal o que Jesús haya tratado mal a sus papás. Somos alabanza, recuerden, pero la alabanza viene de reconocer nuestra dependencia del Señor. Entramos al primer punto, al punto número 1, ¿cómo dice? El hombre como obra de la grandeza de Dios. Y aquí el libro de Génesis 1, déjeme se lo leo, dice, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
El Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí el nombre al hombre que había formado. El Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Vemos que algo aparentemente insignificante, algo aparentemente sencillo, como lo que es la tierra, todo lo demás salió de cierta manera con la palabra del Señor, se fue formando. Pero para crear al ser humano agarra polvo, agarra barro y sopla aliento de vida en su nariz, como dice el versículo 7, y de esta manera llegamos a ser un ser vivo. Qué extraño que algo tan sencillo como el barro se convierta en básicamente la cereza del pastel, porque fue lo último que el Señor crea al ser humano. El original hebreo para la palabra que se utiliza ahí, que creó, es la misma palabra que se usa para el alfarero. Una obra requiere dedicación. Cuando dice que el Señor Dios formó, dice que Él es como la misma palabra utilizada para como el alfarero hace una obra con sus manos. De esa misma manera, el Señor nos creó, pero esa obra requiere dedicación. El alfarero no agarra el barro, lo avienta y ya salió, ¿verdad? Le da tiempo, le da forma. De esa misma manera, el Señor hizo al hombre con tal dedicación. Y también hay que entender aquí que el hombre no vino solo por la palabra omnipotente de Dios. El Señor se tomó tiempo para formarnos. El siguiente punto es que cuando Él sopló en su nariz, le dio aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Aquí vemos cómo el hombre recibe directamente el aliento de un soplo que lo trae la vida como todos los demás. Solamente que en ese soplo básicamente pues significaba el espíritu, el alma, que nos diferencia de los otros seres vivientes. Por eso el soplo de vida, por ese soplo de vida nosotros adquirimos espíritu, adquirimos entendimiento a diferencia de los otros seres vivos. Y de esa manera tenemos imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, aquí hay un punto importante, es que somos creados, fuimos creados, nosotros nacimos, pero al mismo tiempo no tenemos un fin. ¿Me explico? En donde el hombre nace, ciertamente tiene un principio, pero no tiene un fin. Por eso la Escritura dice que el alma que pecare esa morirá, significa que va a ser separado de Dios. Si no tuviera fin, pues básicamente pues se viene abajo todo en lo que creemos, porque simplemente nos morimos como los animales y se acabó. Pero por ese soplo de vida que tuvimos de Dios, entonces tenemos eternidad. Y esa eternidad también nos diferencia del resto de la creación. Ahora bien, el Señor plantó un huerto hacia el oriente, otra parte del pasaje de Génesis. Y dice, aparte de haber hecho la tierra, el Señor coloca al ser humano en un lugar especial. ¿Cómo se llamaba ese lugar especial? Edén. Era un jardín específicamente plantado por Dios. Era un lugar hecho por Dios para ser la morada perfecta de Adán y un poco más tarde de Eva. De este punto podemos ver la suma importancia, el cuidado, la dedicación que Dios tuvo en la formación, en la creación del ser humano. Le coloca en el centro de la creación, le coloca como la gloria de la creación. Y recuerden que la creación refleja al mismo creador. ¿Se acuerdan de ese punto? La creación refleja al mismo creador. Entonces, el ser humano es la obra maestra de la creación. Y ustedes pueden ver cómo científicamente el Sol está a cierta distancia de la Tierra que permite que sea habitable. Hay investigaciones en donde calculan y dicen, mira, esa estrella que está a tal distancia, se le ve que están orbitando los planetas, puede ser habitable. Pues el planeta que está a tantos millones de años luz. Pero, digo, todavía la tecnología no permite ni siquiera, es más, se hacen mediante análisis de
de luces que emiten, no realmente una imagen como las que nosotros vemos en las películas. Pero al punto que quiero seguirlo llevando es que el Señor crea un ambiente especial en la tierra para que fuéramos, nosotros los seres humanos, tuviéramos un lugar de privilegio. El Señor nos crea y con el propósito de reflejar su grandeza, de reflejar su poder y que nosotros nos regocijáramos con Él y Él con nosotros. Ahora, ¿cuál es el punto número 2? ¿Está el punto número 2? El propósito de Dios al crear al ser humano. El propósito de Dios al crear al ser humano. Aquí vamos a volver nuevamente al libro de Isaías. Nos alejamos un poco acerca del principio del Génesis. Vamos ahora a Isaías. Isaías habla del siervo de Jehová, del Mesías en el capítulo 42, pero también habla de un redentor. Y un redentor, ¿quién es un redentor? Alguien que paga un precio. No quisiera meterme en tantas definiciones en griego, hebreo, sino que sé que están acostumbrados a ellos, pero creo que es muy importante el tema de las definiciones, pero sobre todo entenderlas. Y dice, el capítulo 42 habla de un redentor y el redentor es pagar un precio. En el capítulo 43 ahora les habla a esos redimidos y podemos afirmar dos cosas: que somos creación de Dios, pero también que somos redimidos por Dios. Estas dos cosas son importantes que en la mañana de la introducción los tocaba así de manera general. Somos creación de Dios, pero también que somos redimidos por Dios. ¿Qué dijimos que es redimir? Pagar el precio. En el Antiguo Testamento, cuando alguien perdía una heredad, o inclusive cuando iban a presentar una ofrenda, oye, esta es una ofrenda que quiero presentar, y alguien decía, no, bueno, no quiero presentar esa ofrenda, ¿sabes qué? Voy a redimirla. ¿Qué tenía que hacer? Pagaba un precio en lugar de entregar esa ofrenda, pagaba un precio. Era con los animales, ¿verdad, Dani? Sí, de hecho, inclusive en los sacrificios que se hacían en el templo era eso, ¿verdad? Cuando iban a entregar alguna ovejita, por decir. Paloma. Exacto, entonces se podía pagar un precio, se podía sustituir. Eso es redimir, pagar un precio. En este caso, ¿cuál fue el precio de nuestra redención? La muerte de Jesús. Entonces, repito, somos creación de Dios y somos redimidos por Dios. Por lo tanto, tenemos una doble responsabilidad y que somos la creación de Dios y que además fuimos redimidos. Quiere decir que el Señor pagó ese precio. Isaías 43:7 se lo leo nuevamente. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Observe cómo dice la Nueva Versión Internacional: trae a todo al que sea llamado por mi nombre, al que yo haya creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Todos los llamados por mi nombre. Los que están directamente relacionados con la salvación somos llamados, pues salvos, somos llamados hijos de Dios, somos comprados por precio de sangre. Aquí es importante recordar que redimir, vuelvo a insistir, es rescatar, comprar de nuevo las propiedades o esclavos, bíblicamente, y también liberar de cautividad. En todo caso implica pagar un precio. Aquel que tiene una vida diferente al ser humano que no conoce a su creador, no puede ser llamado por su nombre. Solamente aquel que es redimido, solamente aquel que le reconoce como su Salvador. Para él se aplica este tema, este texto, todos los llamados de mi nombre. Y luego dice, para gloria mía los he creado, dice este versículo. Aquí sí entra una palabra, la palabra original
que significa majestad, glorioso, honor, la palabra kabod. Dice, en ellos, aquí vemos cómo Dios se regocija en sus hijos. Tiene gozo como cualquier padre se goza con sus hijos. Como cuando la típica escena que ves al papá en la película jugando con el niño y está contento. O como cuando ustedes hacen una obra, ¿qué les gusta? La cocina, cuando hacen un buen pastel y les queda bonito y le dedican tiempo, ¿qué dicen? Me quedó bonito, ¿verdad? Eso, de esa misma manera, el Señor se gloria, tiene honor en base a su creación, en base a nosotros los que le amamos. Nos formó por su voluntad para tener gozo para tener gozo en nosotros. Observe, los voy a leer Romanos 1:20 en la Nueva Versión Internacional. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Aquí el libro de Romanos está diciendo que todo ser humano puede ver la grandeza de la creación. Lo dice el Salmo, ¿verdad? Los cielos cuentan lo grande que es Dios. Entonces, ustedes ven desde las civilizaciones antiguas cómo ellos miraban hacia el cielo porque es impresionante ver un cielo en las noches, el sol, las cosas superiores. Entonces, a través de eso Dios se revela. Pero la revelación verdadera, recuerden, solamente viene por el reconocimiento de Jesús en nuestras vidas. Continuando con el mismo versículo, dice, los formé y los hice. Los formé, el original da a entender la acción que tiene el alfarero, lo que decíamos hace unos momentos, el barro. El Señor se tomó su tiempo para hacernos, para crearnos. Esa es la palabra formé. Y los hice, da a entender que tomó acción, que Él dijo, voy a hacer, vamos a hacer. Con toda intención Él toma la tierra y crea al ser humano y reflejando esa naturaleza de su propia naturaleza como Dios creador, Él crea todas las cosas. Aquí, todo aquel que me cree, yo lo creé para mi honor, podríamos decir, mi alabanza. Yo mismo lo hice y les di forma, podríamos entender en este versículo. Y aquí el Salmo número 24:7 es donde se menciona esa misma palabra kabod del original y dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Salmo 24:7. ¿Quién es este Rey de Gloria? Gloria aquí significa, o ¿quién es este kabod? Vemos cómo está unida su grandeza, su gloria con la razón de la creación. Somos el resultado de su voluntad para dar alabanzas a Dios por su grandeza. ¿Qué quiere decir? Él nos hizo y ahora nosotros como resultado damos esa gloria, damos el honor que solamente a Él le corresponde. Entonces, el propósito de la creación del ser humano es dar gloria a Dios, darla de manera voluntaria. El Señor no pide nada a la fuerza. Ese es el porqué. El punto número 3, ¿cómo dice? La alabanza es el resultado de reconocernos sus hijos. El mismo versículo Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aquí vemos el resultado de esa intención que el Señor tuvo al crear el ser humano. Vemos que dice que el pueblo publicará, contará y dirá. ¿Y qué es lo que va a decir? Sus grandezas. ¿Y qué es lo que va a decir? Sus grandezas. Aquí la palabra que utiliza la Escritura. En el original se escribe tejilá. Significa elogios, especialmente con himnos. Es cantar su grandeza, sus hazañas,
decir todas las cosas que Él ha hecho, que Él hace, que seguirá haciendo. Eso significa la palabra. ¿Qué publicará? ¿Qué cantará? Pues sus alabanzas. Tejilá, repito, son elogios o específicamente con himnos. Esta palabra hebrea también viene de elogiar, pero la raíz hebrea da a entender que debe hacerse con entusiasmo. Y aquí empezamos ya con temas de un poco más formales de alabanza, con entusiasmo. Como cuando están en el estadio. ¿Cómo están en el estadio? Cuando dicen gol. No, ¿verdad? Como dicen gol. ¿Sí o no? De tal manera que básicamente para todo el lugar también hay temas hay momentos de adoración. Cuando estamos en la alabanza reconocemos sus grandezas. Señor, tú eres bueno, tú eres grande. Nos desvivimos por alabar el nombre del Señor, pero cuando estamos en adoración, la original, la palabra proscuneo da a entender que te inclinas, que te arrodillas, que reconoces la grandeza del Señor. Dice, Señor, tú eres bueno, Señor, tú has estado conmigo. Entonces entramos ya un poco más en ese tema, aunque sea breve. Esa palabra, la palabra tejilá, aparece por primera vez en la Escritura, en Éxodo 15:11. Si quieres leerla, por favor, Ari. Éxodo 15:11. Éxodo 15:11. Ya perdiste el concurso de... ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Muy bien, dice, ¿quién como tú? Aquí es el cántico de Moisés y María. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, tejilá, hacedor de prodigios? Maravillosas hazañas, así lo traduce aquí la palabra tejilá, maravillosas hazañas. Si pudiéramos contar la grandeza del Señor por medio de la creación, ¿cómo les parecería que la gravedad está a 9.8 kilogramos metro por segundo cuadrado? Así, ¿what? ¿Cómo es posible? ¿Me explico? Hay un cálculo matemático, pero ¿por qué se da? O que el sol brilla y le toma 9 minutos, no me acuerdo cuánto, 8 minutos llegar del sol para acá. Son cosas que nos sorprenden, ¿sí o no? 8 minutos del sol emite y llega hasta aquí, se tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. ¿Y qué otra cosa importante vemos? Desde cómo funcionan nuestras células, cómo funciona nuestro corazón, esta bombita que no se para durante casi 70 años, los que llegan a vivir 70 años. ¿Sí o no? Vemos toda la grandeza de Dios. Tejilá, maravillosas hazañas, lo traduce ahí el cántico de Moisés. Ahora, alabanza en la RAE, en la academia de la Real Academia Española. Alabanza significa manifestar el aprecio o admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Esa es alabanza, entender los méritos, reconocer la grandeza de algo, poner de manifiesto sus cualidades. Eso hacemos, tejilá. Entonces, cuando nosotros venimos al alabar el nombre del Señor, reconocemos esas maravillosas obras, porque el Señor es bueno, porque el Señor es grande. Entonces, cuando estamos en la alabanza, sí, Señor, tú eres bueno. Y yo inclusive quisiera verlo, porque los voy a estar viendo desde allá adelante, porque créanme que cuando estamos, ¿cuánto tiempo llevo, Dani? Ya ves que ya me pasé. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, esto lo cortas. Mostramos la grandeza del Señor. Entonces, deberíamos desvivirnos, te repito, como cuando vamos al estadio y manifiestan la grandeza del Señor, y la grandeza del Señor, la grandeza de su equipo, y dicen, mira, metió gol. Igual, cuando estamos ahí al frente, vemos a unos hermanos estar así, dice, Señor, eres fiel y tu misericordia.
Así están. Digo, lo comento porque tenemos que ser congruente con todo esto que estamos viendo y digo, a mí me emociona explicarlo, me emociona entender que fui creado para alabar y que fui redimido, entonces soy doblemente responsable en bendecir el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa alabanza? El resultado de esa alabanza es que el Señor también se regocija en nosotros. Y eso lo vamos a ver en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, Ari. Sofonías 3, 17, 3, 14 primero. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Todos esos términos los vamos a revisar y qué significa cada uno de ellos, pero ahora déjenme leerlo. En la Nueva Versión Internacional dice, lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Ahora vemos al contrario, después de que, el versículo anterior decía, da gritos de júbilo, ahora dice que el Señor se regocija sobre nosotros. Dice la Nueva Versión Internacional, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Observen cómo dice la traducción al lenguaje actual, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesitas de palabras para demostrar, no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. El pueblo alaba al Señor y el Señor se regocija en su pueblo. Digo, no sé ustedes, pero yo quiero que el Señor se regocije en mi alabanza. No sé ustedes, pero yo quiero que mi alabanza no se quede como decimos en el techo. Yo quiero que pase y llegue a la presencia de Dios. Y más adelante también lo veremos. Al contrario, cuando alabamos el nombre del Señor, se manifiestan los dones. Porque si escucharon al pastor, dice, vamos a hablar un poco acerca de la manera cultural, porque estando en medio de la alabanza, cuando el Señor se hace presente, empiezan a suceder cosas grandiosas. Entonces, todo esto va hilado tanto como lo que está enseñando allá como lo que estamos aquí nosotros atendiendo. Entonces, conclusión, el ser humano refleja la gloria de su Creador. El ser humano refleja la gloria de su Creador. Y si quieren parar de escribir hasta ahí, ¿la vida de ustedes refleja la gloria de su Creador? Yo espero que sí. El propósito de Dios era alegrarse en su creación y que su creación como una respuesta le diera alabanza. Ese era el propósito. El propósito de Dios era alegrarse en su creación y que su creación como una respuesta natural le diera alabanza. Otro punto importante de esta conclusión es, el ser humano entiende mayormente que hay un creador, pero aún así esto no le es motivo para darle gloria a su creador. No pueden, porque esta alabanza es por medio de Jesús. Lo resumo, el ser humano solamente puede alabar a Dios por medio de Jesús. Y como un adelanto, ¿se acuerdan que para entrar al tabernáculo tenían que pasar por la puerta? ¿Y quién es la puerta? Bíblicamente es Jesús. Otro punto, cuando somos redimidos, llegamos a ser doblemente bendecidos. Llegamos a ser doblemente bendecidos porque lo reconocemos como creador y también le alabamos porque nos redimió. Cuando somos redimidos, somos doblemente bendecidos porque le reconocemos como creador y le alabamos por su redención.
o un punto más. Cuando alabamos al Señor, estamos cumpliendo nuestro propósito, y es que fuimos creados para que Él se gloríe en nosotros cuando nosotros proclamamos su alabanza. Cuando alabamos al Señor, estamos cumpliendo nuestro propósito para el que fuimos creados, para que Él se gloríe en nosotros cuando nosotros proclamamos su alabanza. Y si quieren ponerle entre paréntesis, Tejilá. Un último punto es alabar a Dios, publicar sus grandezas, es vivir una vida de alabanza. Y así como cierre, pongámosle, somos alabanza viviente. Ahora, como aplicación general, ¿cómo lo vamos a aplicar? Es sencillo. Reconozcamos nuestra dependencia del Señor, alabemos su nombre y vivamos una vida de alabanza. Y cuando le alabo, el Señor se regocija de mi alabanza. Y cerramos con este punto. Seamos alabanza. Bien. Y bueno, ya la conclusión personal, si quieren lo pueden hacer en su casa. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Señor, te damos gracias que nos hayas permitido meditar en tu palabra, Señor. Permite que esta palabra pueda hablar a la vida de los muchachos, que seas tú obrando, Señor, en cada corazón, que seas tú, Señor, preparando, Señor, el entendimiento, el alma de cada uno de ellos, Señor, para posteriormente edificar a tu pueblo, Señor, entendiendo qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, las implicaciones que tiene, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.